Buenas noches, queridos hermanos y oyentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Hoy es lunes 10 de agosto de 2020. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y la Iglesia primitiva. Vamos a orar. Señor, tu grandeza es incomparable. Tu soberanía se manifiesta cada momento frente a nuestros ojos. Nos acercamos a ti para rendirte pleitesía, que tu espíritu more en mí para ser fiel en la exposición de tu palabra. Que esté presente en cada corazón de los oyentes para que sean recibida tu palabra con gran gozo. Bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver el texto bíblico hoy de Hechos, capítulo 8, versículo del 14 al 25. Ahí vamos a ver el verdadero arrepentimiento. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del 8, del 1 al 13, donde Saulo asolaba y perseguía a la iglesia primitiva. Los discípulos de Cristo que estaban en Jerusalén fueron dispersados por Samaria y Judea. Felipe, que era uno de los primeros diáconos, e igual que Esteban, fue huyendo hacia Samaria, una ciudad vecina de Jerusalén, y empezó a predicar a Cristo. Los samaritanos y los judíos se odiaban entre sí, pero aún así Felipe fue a predicar a Cristo. Y con las señales y milagros que hacía Felipe, muchos creyeron el evangelio y se bautizaron. También que había un hombre llamado Simón, engañador, que se hacía pasar por mago y hablaba que Dios le había dado el poder para hacer la magia. También creyó Simón en el evangelio que predicó Felipe. Hoy vamos a ver la verdadera fe de Simón. Vamos a leer Hechos capítulo 8 del 14 al 17. Dice la palabra: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra. Dice que enviaron a Pedro y a Juan. Hasta ahora todos los primeros cristianos oficialmente eran los judíos de Jerusalén, donde los apóstoles se habían concentrado a las enseñanzas del evangelio. Pero el propósito de Cristo no era solamente en esta ciudad, sino que a todas las ciudades de Israel y todas las naciones. Los samaritanos recibieron el evangelio por medio de Felipe. Debido a la persecución, los apóstoles continuaron en Jerusalén. Entonces envían a Pedro y a Juan, porque ellos sabían que Jesús les dijo que le daría las llaves del reino de los cielos. Y eso está en Mateo 16, 19. Los samaritanos eran los primeros convertidos que no eran judíos. Era necesario ir a investigar, porque no tenía buena relación entre judíos y samaritanos. Así que fueron Pedro y Juan hacia allá
Como cristiano, la oración es el pilar, es la forma como nos comunicamos con Dios. Le hablamos a Él y Él nos escucha. Pedimos para que Dios se manifieste su voluntad en otras personas. En caso de los apóstoles vinieron y pidieron para que el Espíritu Santo viniera sobre los nuevos creyentes, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Muchos cristianos han tenido controversia contra estos versículos al pensar que los samaritanos no habían sido salvos en el versículo 12, hasta que vinieron los apóstoles y que le impusieron las manos. Otros piensan que fueron convertidos, pero no habían recibido el Espíritu Santo hasta que vinieron los apóstoles y le impusieron las manos. Lo que la Biblia dice es que la obra de salvación, las tres personas de la Trinidad actúan en comunión. La gracia del Padre que la planeó y predestinó, el poder del Espíritu Santo que capacita al pecador para recibirla y creerla por medio del Evangelio, y Dios dio a su Espíritu para traer a los pecadores a la fe de Cristo para ser salvos, y el Hijo que compró la salvación para justificar al pecador. Dios envió a su Hijo para tomar nuestra naturaleza humana y recibir toda la ira que Él demanda y sufrir todas las torturas para que nosotros fuéramos limpios. Cuando Cristo se aproxima a su partida de esta tierra, Él prometió a los discípulos enviar a su Espíritu Santo para estar con ellos. Juan 14, del 16 al 18. Busquemos ahí nuestra Biblia, Juan 14, del 16 al 18. Jesús le dice a los apóstoles y a sus discípulos: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Los discípulos conocieron a Jesús, anduvieron con Jesús, recibieron sus enseñanzas directamente de Jesús, comieron con Jesús y eso fue un privilegio para ellos. Realmente no entendieron completamente lo que Él les había compartido o lo que les compartía. El privilegio más grande fue cuando el Espíritu Santo les reveló lo que era Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos revela la personalidad de Cristo, es que realmente lo vamos a conocer y nos vamos a gozarnos en Él. Veamos 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto no quiere decir que los apóstoles no eran salvos hasta cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es que el Espíritu Santo les manifestó el don de lengua ese día y después de allí el Espíritu Santo actuaba con ellos de una manera diferente, con dones, sanaciones, comunicación de palabra, de defensa ante el concilio. La obra del Espíritu Santo es de convencer a los pecadores que el Evangelio predicado es la verdad de Dios y que también
de hacerlos santos a los que creen en ese evangelio. Busquemos 2 Corintios 3:18. Dice la palabra: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La imposición de mano en las personas por las cuales oramos es una forma para rogar a Dios para que su Espíritu actúe sobre ellos y se manifieste en su edificación. Podemos ver Hechos 9:17. Dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya Pablo tenía 3 días que su conversión se había efectuado, pero Ananías oró, le impuso las manos y recuperó la vista, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Fue una manifestación interna y visible, instantánea. Hoy día seguimos orando, imponemos las manos, el Espíritu Santo actúa internamente. No podemos ver físicamente su actuación instantánea, pero eso no quiere decir que el que no esté presente, el Espíritu Santo está presente a la hora de la salvación. Veamos 1 Timoteo 4:14. Dice Mateo 4:14, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Estamos prestos a recibir el don de Dios por la imposición de las manos. Él actúa de manera maravillosa en su debido tiempo. Nos corresponde orar e imponerle las manos cuando sea necesario en diferentes ocasiones. Leamos del 18 y 19. Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Veamos el otro extremo de los que piensan que el Espíritu Santo es algo que se puede adquirir de cualquier manera. En el versículo 8:13, que terminamos la semana pasada, con cierta duda si Simón realmente fue convertido o no. Aquí la Biblia nos va a decir cuál fue su conversión verdadera. Cuando los apóstoles le pusieron las manos a los samaritanos, el mago Simón pudo ver que hubo algún don del Espíritu Santo que se manifestó externamente en los convertidos. Estaba maravillado, impresionado. Su ambición fue tan rápida que pensó que este poder podía hacerle riquezas personales con sus artimañas, y se fue más allá de recibir el Espíritu Santo. Su egoísmo se fue a tratar de comprar el control de poder controlar el Espíritu Santo, ofreciendo dinero a los apóstoles como si fuera cualquier mercancía que se vende o se compra con dinero. Su pretensión
en el imponer las manos a alguien, el que él quisiera, es tener cierto privilegio sobre las personas. Lo mismo pasa en el presente cuando los predicadores ofrecen bendiciones a cambio de ofrendas. Entre más ofrenda das, más se multiplicará tus bendiciones del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama simonía. Simonía es el pecado de negociar, comprar y vender los oficios o privilegios eclesiásticos. Simonía fue uno de los principales pecados de la sociedad eclesiástica de la Edad Media. Y de ahí es que viene ese término. Y todavía es practicado en las iglesias. El que más aporta puede tener más privilegios, cargos en la iglesia o perdón de pecados, quizás en otras iglesias. Todos lo piensan como algo comerciante. Veamos los versículos 20 al 23, Hechos 8, 20 al 23. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? El aberrante pecado de Simón de pensar que los dones de Dios se pueden adquirir con dinero ofende grandemente a Pedro, porque los dones de Dios se obtienen libremente de Dios por fe, por complacencia de Dios gratuitamente, y Él se los da a quien Él desee. Busquemos en nuestra Biblia Mateo 10, 8. Dice Mateo 10, 8. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es la misión que Dios le da a los discípulos, de lo que ellos deben de hacer. Los discípulos habían recibido gratuitamente la autoridad para echar fuera los demonios y sanar enfermos, de hacer todas las clases de milagros, y debían de hacerlas sin recibir nada a cambio. Los dones espirituales es poder de Dios y no era de los apóstoles. Dice que tu dinero perezca contigo. Pedro responde fuertemente a Simón, que le da a entender que lo manda al infierno junto con su dinero. Su pecado era tan grave que Pedro lo reprende y le da a entender que debería irse al infierno con todo y su dinero. Hoy día hay muchos cristianos que invierten dinero y siempre en los asuntos eclesiásticos, buscando su beneficio personal. Quizás para Pedro fue un poco incómodo tener que reprender de esta manera a una persona que había demostrado haber creído, pero era necesario para hacerle saber que hay una diferencia entre lo externo y la verdadera vida espiritual.
y una enseñanza para los creyentes actuales que separemos los negocios eclesiásticos de la vida espiritual de la iglesia. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro le dice a Simón que no tiene parte en los asuntos de la iglesia o en el asunto de los cristianos. Pero seguimos con la duda si Simón era realmente un verdadero cristiano o con un nuevo nacimiento. Vemos que Simón en lo exterior había demostrado que tenía una verdadera conversión. En el número 1, él respondió creer en la predicación de Felipe. Y eso está en Hechos 8:13. Número 2, él andaba con Felipe, siempre estaba acompañándolo en las enseñanzas y el ministerio de Felipe. Era como un seguidor con Felipe. Hechos 8:13. 3. Felipe lo consideró como cristiano y lo bautizó de acuerdo a su demostración externa. Y 4. Simón estaba en las reuniones de los cristianos. Aquí estaba debatiendo con los apóstoles cuando vino Pedro y Juan, estaba presente, Hechos 8:18. Entonces, todas estas evidencias externas demostraban que era un cristiano. Felipe no podía ver lo interno de Simón. Lo mismo ha sucedido y sucede en las iglesias o congregaciones. Hay muchas personas que se congregan en la iglesia y expresan muchas evidencias externas de un verdadero creyente. Pero no podemos ver la parte interna de sus corazones, su parte espiritual, no lo podemos ver. Pedro le declara que su corazón no es recto delante de Dios, porque su petición evidencia que realmente no era un verdadero convertido. Sus arrepentimientos y fe no fueron sinceras. Veamos Juan 13:8. Dice Juan 13:8. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro usa la misma expresión que Jesús le dijo a él. Y no podemos decir que Pedro no era convertido. Es que Pedro no estaba bajo la voluntad de Dios, pero Pedro sí estaba convertido. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Es lo que Pedro le vio en el corazón de Simón. Simón, antes de convertirse al cristiano o de andar con Felipe, era un hombre muy admirado y la gente lo veía como alguien con ciertas virtudes, que hasta le decían que este era un gran poder de Dios, lo que él hacía. En Hechos 8:10. Puede ser que su orgullo no le permitió humillarse a Cristo, pero Pedro, al ver su pecado, lo manda a arrepentirse. De verdad, ora a Dios para que tenga misericordia de ti, pueda aceptar ese arrepentimiento. Tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado y humillarnos a Cristo. No importa cuál sea nuestra posición social, de nada sirve ante lo espiritual de Dios y Cristo. Nuestro mensaje siempre es que se arrepientan
todos los pecadores de sus pecados y que Dios haga su obra salvadora. Veamos la respuesta de Simón en el versículo 24 y 25. Respondiendo entonces Simón le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Tenemos una respuesta de Simón al escuchar la revelación de su corazón por parte de Pedro. Simón pudo sentir que el Espíritu Santo le conmovió los pecados en su corazón, pero no se humilla pidiendo perdón a Dios. Pide que los apóstoles oren por él para que Dios le perdone. Pedro no puede pedir perdón por él, ni él tiene que hacerlo él mismo. En nuestro encuentro es un encuentro con Dios y el pecador, y en este caso Simón. Los pastores no podemos pedir perdón por los pecados de los inconversos. Nuestra labor es predicar el evangelio. El pecador, movido por el Espíritu Santo, tiene que acercarse a Dios y confesar sus pecados, poniendo su fe en Cristo. Pedro todavía deja la puerta abierta hacia Dios, a Simón, por si realmente el Espíritu Santo había entrado al corazón de Simón. Pedro no puede conocer esta relación íntima de Simón y el Espíritu Santo. Los predicadores llamamos al arrepentimiento. Podemos orar, pero no podemos arrepentirnos por el pecador. El pecador es el que tiene que arrepentirse. Si el Espíritu Santo le hace el llamado, es algo que solo él puede percibir, la culpabilidad del pecado que tiene. No sabemos si Simón, después de este versículo, fue a los pies de Cristo y se arrepintió, como lo mandó Pedro, y si el Espíritu Santo realmente hizo la obra salvadora en él, porque no nos habla más de Simón. Dice el versículo 25, y ellos, habiendo testificado, los apóstoles, y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pedro y Juan siguieron ministrando en Samaria. Dios dio muchos frutos de nuevo nacimiento en Samaria, y después de esto regresaron a la ciudad de Jerusalén para continuar el ministerio de Cristo donde ellos estaban asignados. Aplicación en el primer punto es: en la obra de salvación interviene el Dios Trino en comunión. Dios planea la salvación, elige al pecador, el Espíritu Santo llama y convence al pecador de sus pecados y lo atrae a Cristo. Cristo pagó los pecados de cada pecador, lo justifica cuando el pecador confiesa la fe en él y se completa la salvación, pero todo eso es instantáneo, eso es comunión entre la Trinidad. 2. El Espíritu Santo se manifiesta externamente en los nuevos nacimientos de distintas maneras, de acuerdo a los dones otorgados por Él. Pero si no se manifiesta externamente con algo maravilloso, no quiere decir que no sea salvo. 3. Los predicadores hacen el llamado al arrepentimiento. Pueden orar, pero el pecador es el que tiene que confesar sus pecados
con un verdadero arrepentimiento de esos pecados ante Dios, cuando el Espíritu Santo lo capacite. Oremos. Dios de la Trinidad, te damos todo honor y gloria en la obra salvífica de todos los pecadores que has tenido bondad de regalársela. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz en mostrarnos cuán pecadores somos, pero también nos muestra que tú tienes una puerta abierta para llegar a ti. Cristo es esa puerta. Bendito sea tu nombre. Te rogamos por cada hermano y oyente para que reciba tus beneficios espirituales, tu cuidado, tu providencia, tus fuerzas en estos momentos de debilidad. Que toda la gloria sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.